hay un cierto resplendor del imperio, pero desafortunadamente a partir de la dinastía 6, los faraones empiezan a perder poder. Se desvanece la unión de ambos reinos y se divide nuevamente como el alto y el bajo. Y a partir de la dinastía 9 y 10 cambia la capital a Inacia, que es otra zona que también se ubica en esa región. Ya con la dinastía 11 y 10 se establece lo que sería el imperio tébano, esto por la región de Tebas, el cual este reino, esta dinastía 11 y 12, extiende su territorio hasta la parte sur, que es Nubia, que es también un desierto, pero en esa época son los Hicsos, que son asiáticos guerreros establecidos en la península arábiga, quienes invaden lo que es el norte de Egipto. Y bueno, está la magnificencia de la cultura egipcia, derivado a que gracias a la facilidad en cuestión de la siembra y cosecha, pues de todos los alimentos, los egipcios tienen el tiempo suficiente para poder estudiar, volverse cultos, estar también muy apegados a sus religiones y a todo su sistema burocrático que hace que funcione como tal las diferentes dinastías. Cuando los Hicsos invaden lo que es la parte norte de Egipto, la capital se vuelve, es Avaris. Los tebas son precisamente quienes expulsan a los Hicsos y los Hicsos introducen al ejército egipcio lo que sería el uso del hierro, el caballo y el carro de guerra. Recuerden que cuando hablamos de la época de los metales son pocos los pueblos que realmente tienen lo que sería el desarrollo como tal de del manejo del hierro, de la energía. Y bueno, ya después este grupo de egipcios invade lo que es la parte de Siria, en la parte asiática. Principalmente son 3 faraones quienes durante su periodo de gobierno tienen bajo su poder todo lo que sería el territorio sirio. Estamos hablando de los faraones Tutmosis primero, Tutmosis segundo y Amenofis tercero. Este último faraón cierra los... Disculpe, profesora, ¿los podría anotar? Estos ¿Nos últimos, podría enviar en el equipo? Estos últimos faraones son los que empiezan a tener nuevamente un declive y con ello pues empiezan a cerrar templos y establecen una sola religión, la cual tiene culto hacia el sol. Ya una vez pasada este imperio medio o tébano, en el año de 1551 a.C. y hasta el año 1080, igualmente antes de Cristo, surge el imperio nuevo. Este imperio nuevo conquista la parte sur-oeste de Sudán, Etiopía y Libia, siguen dominando Siria, y como les había dicho, los hititas, también es otro de los pueblos que hablaremos más adelante, luchan también los egipcios en contra de ellos, aunque los hititas les ganan y igualmente invaden Egipto. Ya para el año 1080 a.C., se da un periodo de decadencia en donde los pueblos del mar
Ahorita les muestro un mapa de donde se ubican estos llamados pueblos del mar. También invaden lo que es la zona de Egipto. Estos pueblos del mar eran los que estaban prácticamente a las orillas del mar Mediterráneo, principalmente los fenicios. Y bueno, hay otros grupo de personas que también, los macedonios estaban incluso también, de los cuales estaremos hablando más adelante. Pero bueno, son ellos los que tienen esta habilidad de poder luchar pues prácticamente a mar abierto y empiezan a desembarcar muy cerca de estos territorios egipcios. Entonces, con la llegada de estos pueblos también se da, como les mencionaba, esta edad de decadencia y son ellos quienes devastan lo que sería el Imperio Nuevo. Obviamente esto no fue para siempre. Príncipes del Bajo Egipto, de la dinastía Said, los príncipes Said, son quienes expulsan a estos invasores llamados pueblos del mar. Constituyen la dinastía Saíta, la cual renueva lo que sería Egipto y son los reyes que ahorita les voy, reyes o faraones, que ahorita les pongo en el chat, que es Psamético y Necao, quienes nuevamente alzan lo que sería el poder de Egipto. Sin embargo, esto no es duradero y como ya habíamos comentado, Persia conquista Egipto, volviendo a Egipto pues un pueblo vasallo. Y bueno, quien le quita el poder a los persas son los romanos, quienes hacen una alianza con los egipcios, la cual dura hasta que Marco Antonio pierde lo que sería Egipto, teniendo a su lado a Cleopatra. Entre las aportaciones egipcias que podemos nosotros identificar está el haber sido una de las primeras civilizaciones sedentarias. Igualmente, la parte de la escritura, tanto la jeroglífica, la hierática y la demónica, que son escrituras que tienen cierta similitud, que combinan lo que serían elementos que hacen referencia precisamente a esto. Les voy a mostrar estas. Aquí está. Es la combinación, como les decía, de los elementos de ambas escrituras. Aquí está. La jeroglífico, la hierático y la demónico. Ya la jeroglífica de alguna manera tiende a ser más dibujos que hacen referencia pues muchas veces a actos que hayan hecho los gobernantes. El hierático es una copia de lo que serían los jeroglíficos, pero ya no tan a detalle, y la demónica prácticamente ya es como tal la letra egipcia. ¿Sí? Esos son los tres sistemas de escritura egipcia. Otra aportación más de ellos es la cuestión de las matemáticas y la observación de las estrellas. Obviamente la construcción de las pirámides y de algunos templos como Karnak y Luxor. Les muestro Luxor, que es uno de los sitios actualmente más visitados y más conservados. Este es Luxor. Es L-U-X-O-R, Luxor. L-U-X-O-R, Luxor.
La escritura y la pintura mural también es parte de las aportaciones. Los grandes templos están llenos de pintura mural, que hace referencia a la vida cotidiana o algún hecho heroico de los propios faraones. Obviamente los escribas también son parte de los elementos que están dentro de estos murales. La agricultura, finalmente ellos también se vuelven expertos en el tema de la agricultura, en la ingeniería hidráulica, con la construcción de diques y de canales de riego. En cuestión de medicina, pues ellos se vuelven expertos en el arte de la momificación, al igual del uso de químicos para la conservación de los cuerpos. Y también comentaba que en el sistema organizacional, ellos elaboraron un sistema burocrático de alguna forma muy perfeccionista, que estableció las primeras corporaciones de artesanos. Estas son las aportaciones de los egipcios. ¿Dudas con Egipto? ¿Cuál fue la misma? ¿O de la qué? La organización, la cuestión de la burocracia. Ellos generan un sistema burocrático que permite que haya un equilibrio, una adecuada administración de los recursos. Defensa ante posibles invasiones. Vamos a ver un video que de alguna manera va a ejemplificar lo que les acabo de decir de la cultura egipcia. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes. Por excelente no hay poco practicar una forma de agricultura menos y a dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural.
Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. My name is Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto, del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los Hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los Hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los Hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón.